Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Georgette, qué gusto saludarte. Patti, Juan Carlos, Reyes. Sí, Yoli. Hola, aquí. Se conectó mi esposa, pero ahora lo escucho aquí dentro de los audífonos. Bien, gracias a Dios. Janet, qué gusto saludarte. Pero siempre. ¿Le puedes bajar el volumen a aquel, Yoli? Así. Sí, ahora sí. Manolo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Eli Yar ya se conectó aquí por Facebook. Sí, ya vimos que entonces ya estamos también por el lado de Facebook escuchándonos. Sí. Pues buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre nuestro, nos dé esa palabra de revelación que necesitamos. La semana pasada nada más pude dar una clase porque fui con el dentista y bueno, ese martes no pude, pero ya, gracias a Dios me encuentro bastante bien, gloria a Dios por eso. Berta del Ángel, ¿cómo estás, Bertita? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Janet, no sé si estás conectada desde allá desde, desde Chihuahua o ahí andas por acá en México. Qué gusto saludarte, Janet. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Es momento de poner las cosas en manos de Dios y saber que pues Él tiene las cosas, los tiempos perfectos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te damos gracias, Señor, por toda la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias por tratar con cada una de nuestras debilidades, de nuestras concupiscencias, con todo lo que nos va sucediendo en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por estarnos perfeccionando. Ayúdanos a no separarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a ser transformados por tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Danos el día de hoy, edifícanos, Padre, en este hombre interior por tu precioso Espíritu, Señor. Danos conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos edificados en este hombre interior por tu precioso Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches. Así es que vamos a continuar con esas 7 iglesias. Ya estamos en las últimas 2 iglesias. Esas 2 iglesias que están en el cuerpo, decíamos hace... si no me equivoco, hace 8 días que estábamos estudiando ya esta iglesia de Filadelfia, ¿no? O sea, recuerda que son 7 iglesias las que el Señor le habla al apóstol Juan para que escribiera Apocalipsis y le revela lo que le iba a suceder a su iglesia desde que él iba a regresar a sentarse a la diestra del Padre. Y esas 7 iglesias son importantísimas porque nos revela lo que le iba a pasar a toda su iglesia universal. Es decir, toda la iglesia de Cristo la podemos ver identificada en estas 7 iglesias. Desde luego que todas las cartas paulinas nos muestran el comportamiento de la iglesia. ¿Cuántas veces decimos
¿Qué cosas estaban sucediendo allá con los corintios? ¿Habrá algo parecido aquí? Y soltamos una risa porque en la iglesia vivimos las mismas cosas. Entonces, todas esas cartas que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribirlas, y las mismas que escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y Primera de Juan, Segunda de Juan, todas esas cartas están revelando a la iglesia de Cristo y sus comportamientos. O sea, no hay variación en el comportamiento. Todo depende de poder tener la revelación y dejarse transformar por el Espíritu Santo. Recuerda, nos tenemos que dejar transformar por el Espíritu Santo, porque Dios le quedó, o sea, Dios probó a su pueblo de 1000 maneras, les dio mandamientos. ¿Qué tal, Citlali? Buenas noches. Les dio mandamientos y ellos no obedecieron. Es más, el castigo que les dio de los 70 años castigados fue porque ya el pueblo estaba totalmente separado de Dios, no lo obedecieron al Señor. Entonces su enojo llegó a tal grado que los castigó 70 años, y no solo los 70 años, sino los castigó 70 semanas. Le reveló a Daniel, le dijo: mira, Daniel, tú estás orando por tu pueblo y porque tu pueblo regrese a obedecerme. Yo sé que tu corazón es correcto, Daniel, pero te voy a decir lo que voy a hacer con mi pueblo, ¿no? Mi pueblo van a pasar 70 semanas. Y le dijo: las primeras son 7, después son 62. En 69 semanas va a suceder esto y esto. Pero en la semana 70, que es donde viene la tribulación y la gran tribulación, en esa semana yo voy a perfeccionar a mi pueblo, ¿no? Entonces ahorita, en este momento, pues no son el pueblo de Dios. O sea, ¿cómo te podría yo explicar esto? Sí son el pueblo de Dios. El pueblo hebreo es el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Pero a la vez, como no han reconocido a Jesucristo, Él los tiene ahorita con el corazón endurecido, porque Dios les endureció el corazón y los castigó hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y yo te preguntaría hoy, si tiene que entrar la plenitud de los gentiles, que somos nosotros, ¿cuántos gentiles faltan por entrar al reino de Dios? Muchísimos. Tú solamente salte a la calle y a donde vayas ves gente que no conoce a Cristo, ves católicos, pero no tienen a Cristo, ves testigos de Jehová, pero no tienen a Cristo. Más que tú y yo somos los que pedimos en el nombre de Jesús, los que clamamos, somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, eso de hasta cuando entre la plenitud de los gentiles, también se va a dar hasta la tribulación y la gran tribulación, en especial en la gran tribulación. Y ahí es cuando va a entrar otra vez el pueblo judío, ¿no? Yo no estoy en contra para nada del pueblo judío. Digo, si hay entre más podamos ganar judíos ahorita para Cristo, pues vendrán siendo ese remanente escogido por Dios, ¿no? Ese remanente que está esperando, que entra ahorita y que entraría junto con la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces, estas 7 iglesias de las cuales el apóstol Juan le dio el Señor Jesucristo le reveló lo que le iba a pasar a su iglesia hasta que Él viniera. Entonces, de estas 7 iglesias, 5 ya están durmiendo, desde luego desde Éfeso hasta la de Sardis, todas las que hemos pasado, la de Éfeso, la de Esmirna, todas las que hemos estado estudiando. Todas estas iglesias ya están durmiendo, ¿no? Entonces nos quedan 2 iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas 2 iglesias son las que están en el cuerpo.
Es decir, tú y yo estamos ahorita en el cuerpo, estás en un cuerpo de pecado, en este momento tú eres parte de cualquiera de esas dos iglesias, ya sea de la de Filadelfia o de la Laodicea. Ahora, lo que vamos a estudiar ahora, la importancia de pertenecer a la iglesia correcta, ¿sí? No se trata de irnos a una iglesia que se llame Filadelfia, ¿no? Se trata de hacer lo que hizo la iglesia de Filadelfia, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Entonces, vamos aquí al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, y vamos a seguir estudiando esta parte de la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. O sea, la iglesia que está en el cuerpo. Recuerda que eran 10 vírgenes, las cuales las 10 cabecearon y se durmieron. Esas 10 vírgenes, en esa parábola de Mateo 25, el Señor Jesucristo nos está revelando esas iglesias que van a dormir, ¿no? Entonces ahora quedan 2, ¿sí? El uno será tomado y el otro será dejado, y habla de los cristianos, ¿no? Entonces, las 10 vírgenes, el Señor Jesucristo estaba diciendo: cuando yo vengo por toda la iglesia desde el año 33 hasta el año que mi Padre, que solamente Él conoce la fecha, no sabemos si venga en el año 3000, en el año 2500, en el 2025 o en el 2030, en el 2040. Pero cuando yo venga, muchas de mi iglesia ya va a estar dormida. O sea, ya dejó el cuerpo porque él vivió un tiempo. Pero va a haber una iglesia, va a haber una iglesia que va a estar en el cuerpo. Y el Señor nos enseñó en Apocalipsis 2 iglesias que nos ubican, las 2 que quedan en el cuerpo. Ahora, nosotros, conforme a lo que vemos que se ha comportado la historia, hemos podido ubicar. Entonces, esta iglesia de las 2 que están en el cuerpo, le hemos bautizado, que empieza a partir del año de 1750 hasta que venga el Señor, ¿sí? ¿Sí? Porque la iglesia de Sardis estuvo hasta el año 1750, y del año 1750 yo sé que ya muchos han dormido ahorita, ¿no? Entonces pasan a ser parte de esas 10 vírgenes que han dormido. Del año 1750 al 2022, pues muchos cristianos ya durmieron, ¿no? Entonces cada cristiano que va durmiendo, pues sabe cómo se comportó con el Señor, si se dejó perfeccionar o no se dejó perfeccionar, ¿sí? Entonces, estas 2 iglesias, que es la Odisea y es la de Filadelfia, son las 2 iglesias que siempre estarán en el cuerpo, es decir, hasta que venga el Señor. Si a ti y a mí nos toca dormir, ¿sí? Si a ti y a mí nos toca dormir, bueno, pues pasaremos a ser despertados y seremos parte de esas 10 vírgenes, ¿no? Pero si nos toca estar en el cuerpo, estamos en estas 2 iglesias, de las cuales debemos tener cuidado de estar. ¿Y por qué es importante? Porque tú y yo vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Mientras todo el tribunal de Cristo va a ser para ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? ¿Ya vieron qué vasote me trajeron así? Entonces, la vez pasada estábamos estudiando esta parte de la iglesia donde le dice: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estamos viendo Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, el que el Señor Jesucristo nos ha dado entendimiento de que estamos en el verdadero. O sea, tú sabes que eres hijo de Dios.
Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. ¿Por qué sabes que eres hijo de Dios? Porque el precioso Espíritu de Dios que mora en ti y mora en mí da testimonio a tu espíritu y a mi espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, el Señor el Señor Jesucristo nos ha dado el entendimiento para saber que estamos en el verdadero. ¿Sí? Porque cuando los gentiles te plantean de que si será la religión correcta o no la religión correcta, entonces ahí es cuando tú te pones a decir, bueno, es que ellos no tienen el entendimiento para comprender si están en el verdadero. Pero el Señor ya te dio el entendimiento para discernir las Escrituras y poder comprobar que estás en el lugar correcto. Porque si habláramos de religiones, te puedo decir, yo tengo la religión correcta. Cada quien va a decir que está en la religión correcta, pero a ti te la ha revelado el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo te ha dado el entendimiento porque el Espíritu de Dios te ha explicado la palabra de Dios para comprender que estás en el verdadero. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David. Y estudiábamos el otro día de esta misma iglesia. ¿Por qué se refiere el Señor Jesucristo a la llave de David? Porque Dios planeó que el universo va a ser guardado por un hombre que se llama Jesucristo. Y ese hombre va a cuidar todo el universo, toda la creación. Toda la creación la va a gobernar nuestro Dios Todopoderoso a través de un hombre que se llama Jesucristo. Y lo más importante es que tú y yo estamos en el cuerpo de Cristo. Pero para ser parte de los que vamos a cuidar el universo, cuidar la tierra y cuidar todo, necesitamos alcanzar esa corona que Dios prometió a los que le aman, ¿sí? Tenemos que ser igual que nuestro Señor Jesucristo, pues como Él es, así somos nosotros ahorita en este mundo. Ayer mencionaba un poco en los poquitos minutos que tuve de hablar en el micrófono, la importancia. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Sí? La importancia de alcanzar la corona. Mira, Dios ya tiene muy claro que no podemos obedecer por mandamiento. Por eso Él hizo una obra maravillosa. Dice, vienen tiempos donde pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que anden en mis mandamientos. Voy a poner mi espíritu y voy a hacer que anden en mis mandamientos y seré a ellos por Dios. Aquí vienen días, ¿sí?, en los cuales haré un nuevo pacto, dice la profecía, un nuevo pacto, porque en el pacto que hice primero con ellos, yo no me obedecieron y yo me desentendí de ellos. Entonces el Señor sabe que tú nunca vas a poder obedecer si no es a través de que Dios te transforme, Entonces, Dios va a gobernar a través de un hombre. Por eso dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, ¿sí? Entonces, ahí lo que Dios se está refiriendo con nosotros, contigo y conmigo, es que el Señor lo que está haciendo es creando un hombre perfecto. Por eso nos está perfeccionando y nos va a llenar de toda su plenitud y entonces reinaremos. Entonces, Él sabe que todos conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos que lo que tenemos que hacer, lo correcto, y conocemos lo incorrecto. Pero para solamente hacer lo correcto tenemos que ser transformados. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el buen árbol, imposible que el buen árbol dé mal fruto. E imposible que un mal árbol dé un buen fruto.
Ahí encerró el Señor Jesucristo una cosa tremendísima. Y vamos a verla ahorita aquí rápidamente, mira, porque todo tiene que ver mucho con esta iglesia de Filadelfia. Yo te voy a explicar un poco más. Mira, vamos aquí a Mateo 7, ¿sí? Vamos aquí a Mateo 7. Ya me pasé aquí a Malaquías, ¿sí? Me da mucho gusto, Alberto, ¿cómo estás? Torres, ¿cómo estás? Silvia, ¿qué tal, Silvia? Dice Mateo 7. Dice aquí la palabra de Dios. Dice Mateo 7:17. Así todo buen árbol que da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, y luego dice, no puede, o sea, imposible, no puede el buen árbol dar mal fruto, ¿sí? Ni el árbol malo, no puede el árbol malo dar un buen fruto. Entonces aquí el Señor está encerrando algo tremendísimo. O sea, te está diciendo, mira, por más que tú digas yo me voy a portar bien, no lo vas a poder lograr mientras tú no seas transformado en un buen árbol. ¿Qué quiere decir? Que necesita el transformarte, de que tú y yo dejemos de ser árbol malos por ser un buen árbol. Porque como árbol malo no puedes dar buen fruto. Pero cuando eres un árbol bueno, aunque quisieras hacer lo malo, ya no puede ser. Porque Dios cambia tu naturaleza. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. El Señor te transforma de adentro hacia afuera. Recuerda lo que leíamos ahí en Marcos 4, esa parte. Así funciona el reino de Dios, ¿no? Como cuando un hombre sale a sembrar la semilla, él echa la semilla, se va a dormir, se levanta de noche y de día, y la semilla crece sin que él se dé cuenta. Y la semilla crece y se va gestando la semilla, y no se da cuenta el sembrador de lo que está pasando ahí, cuando ya de repente empieza a ver esas varas que empiezan ahí a crecer. Mira, Marcos 4, vamos a leerlo porque es bien importante esto que estamos ahorita recapitulando para la iglesia de Filadelfia. Marcos 4, Marcos 4:26. Decía además el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Imagínate, nosotros aquí, como muchos aquí somos de la ciudad, pues no estamos acostumbrados a los que siembran, pero allá en Valle yo veo que mucha gente sí sabe de cómo se siembra, pero todos hemos visto, o sea, como cuando un hombre prepara su tierra y echa la semilla y tú pasas por ahí y él mismo ve que es pura tierra, pero él dice, ya tiene semilla. Y entonces dice, cuando un hombre echa la semilla, dice, él se va a dormir y se levanta. O sea, se duerme, se levanta de noche y de día. ¿Y qué crees? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está poniendo el ejemplo el Señor Jesucristo de lo que nos está enseñando para poder alcanzar la corona. Mientras tú estés recibiendo la palabra de Dios, dentro de ti está creciendo la semilla de la palabra de Dios sin que tú sepas cómo, y te va a transformar de adentro hacia afuera. Porque por más que digas, hola Blanquita, qué gusto saludarte, ya pronto nos vamos a ver.
Por más que tú digas, yo quiero ser bueno, ya no voy a hacer esto, no puedes. Él lo vio con todo su pueblo, que le dio los mandamientos, les mandó profetas, les mandó decir hagan lo correcto. Ayer que la pastora Rebeca nos compartía esa parte del profeta, es Elías, ¿no? Elías, donde dice, ¿qué tienes, Elías? Es que mataron a todos tus profetas, Señor. Les dieron a filo de espada, entonces yo solo he quedado, sí, porque los mandó matar el mismo pueblo, o sea, dudó, en fin, el rey Acab que se casó con esta mujer, Jezabel, y Jezabel lo gobernó y dominó, y bueno, el Señor ya estaba, yo creo, cansado del pueblo, ¿no? Entonces el Señor tiene claro que el hombre no puede obedecer en sus fuerzas no puede, por más que sabe lo bueno y lo malo, no puede cambiar. Por eso Él hizo un plan perfecto gracias a la resurrección de Jesucristo de los muertos, gracias a que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Ahora tú puedes tener al Señor Jesucristo en tu corazón, ahora ya puedes tener al Espíritu de Dios, al Padre y al Hijo morando dentro de ti para cambiarte dentro de ti. Entonces un sembrador cuando echa la semilla, esa semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero dice en el versículo de Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto, de suyo, o sea, ¿qué significa de suyo? De lo que es la semilla. La semilla, si alguien le echó maíz, va a salir maíz, o sea, no hay de otra. Si le pone calabacitas, van a salir calabazas, si le pone papas, van a salir papas, o sea, de lo suyo lleva fruto, ¿sí? ¿Y cuál es la palabra de Dios? De lo de la palabra de Dios lleva lo suyo. Entonces tú recibes esa palabra y luego dice, empieza a nacer y se empieza a ver la hierba, ¿no? Se empieza a ver, yo veo cuando siembran maíz mucho ya por valle, veo como de repente veo la tierra arada, después ya la sembraron y después veo cómo salen las puras hierbas, ya ves cómo el maíz saca muchas hojas. Primero es hierba y luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, de repente ves que ya tiene ahí las cosas del maíz. Así sale tu fruto, así sale tu fruto de amor, de gozo, de paz. Ya no eres murmurador, ya no dices mentiras, ya dejaste, o sea, Dios te transformó, amén. Dios te transformó por medio de su palabra. O sea, no podemos seguir nosotros bajo los mandamientos nada más como en la ley. Por eso nosotros vivimos en la gracia. Nos ha servido de mucho todo el Antiguo Testamento para poder comprender todo esto. Entonces, dice, el Señor está transformándote a ti para que seas igual que el Señor Jesucristo, porque entonces nuestro Padre Celestial va a recuperar toda la creación, todo el universo lo va a recuperar. Ese es importantísimo. Mira, Romanos 8 nos dice que el Señor va a recuperar a toda la creación. Romanos 8 dice, 8:20 dice, 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó toda la creación en esperanza porque la va a recuperar, porque también la creación misma será libertada, la creación de la esclavitud, de la corrupción. ¿A dónde va a ser libertada? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor ahorita? Preparando un hombre que es nuestro Señor Jesucristo, pero
Gloria a Dios que el Señor Jesucristo, su cuerpo somos nosotros. Su cuerpo somos nosotros y con este cuerpo que seremos parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ya santos, una iglesia pura y sin mancha, porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha, ¿sí? Entonces, por eso el Señor Jesucristo es el Rey de reyes. ¿Y quiénes son esos reyes? Los que alcancemos coronas. Y el Señor Jesucristo es el Señor. ¿Cuándo lo reconocemos como Señor? Amén. Y Él es el Señor de señores. Entonces, ¿cuándo vendrán esos señores que se están mencionando? Todos aquellos que se dejaron transformar por la palabra de Dios y que seremos un solo cuerpo con Cristo. Y por otro lado, existirán los salvos, ¿sí? Los salvos estarán en la Nueva Jerusalén, todas las naciones que hubieran sido salvos andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Pero lo importante es ser parte de Cristo en la dispensación venidera. Ahorita sí eres el cuerpo de Cristo, no en tiempos de gracia somos el cuerpo de Cristo. Pero en el siglo venidero, es decir, la dispensación venidera, recuerda que siglo es una dispensación, es un tiempo de Dios que Él da, ¿sí? Entonces, en la nueva dispensación, ¿sí? En la nueva dispensación solamente serán hijos de Dios aquellos que sean tomados por dignos de alcanzar aquel siglo, lo que nos dice Lucas 20, ¿no? O sea, los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo serán los hijos de Dios, serán los señores y serán los sacerdotes y serán los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces eso es algo muy, muy importante, porque entonces Dios está tratando contigo para transformarte de adentro hacia afuera. O sea, tus concupiscencias, tus errores, toda esa parte que no puedes gobernar, solamente vas a poderla lograr a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, porque Él es el único que te puede hablar la palabra, que nos usa a nosotros, que es Pablo, que es Apolos, sino instrumentos de Dios por los cuales habéis creído. Pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Amén. Entonces, esta iglesia de Filadelfia dice el que tiene la llave de David, porque ahí nos quedamos. ¿Por qué dice el que tiene la llave de David? Porque Dios le ha placido que a través de un hombre va a reinar el universo, ¿sí? Y ese hombre es Jesucristo. Y por eso le dice en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el Señor ya está sentado a la diestra del Padre. Dices, ¿ya se cumplió eso? No, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién es lo que estamos haciendo nosotros? Terminando con nuestro pecado para poner a todos los enemigos por estrado de los pies del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces, regresando aquí a Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis en esta iglesia, por eso tiene él la llave de David. Escríbele al ángel, dice Apocalipsis 3:7, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿sí? Es decir, a través de un hombre, al que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, el que tiene la llave de David, o sea, el que puede abrir la puerta para ti, para mí, entrar por la puerta estrecha, el que tiene la llave de David, el que abre, ¿sí? El que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrirla, es decir, solo el Señor Jesucristo. Aquí nos está hablando de ese tribunal, ¿no? Y si el Señor, cuando el tribunal, Él te abre la puerta, en ese momento nadie te la puede cerrar.
Pero si Él te cierra la puerta, nadie te la puede abrir. Entonces, esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entonces, mis hermanos, esto es muy, muy serio. Yo doy gracias a Dios porque la Biblia toda nos concuerda, pues, o sea, no hay versículo que no estudiemos y que dices, esto tiene que ver con esto tiene que ver con esto tiene que ver con aquello. O sea, todo cuadra, ¿no? Entonces, dice aquí, versículo 8. Apocalipsis 3:8 para esta iglesia dice, yo conozco tus obras, o sea, el Señor conoce lo que estás haciendo. Él sabe cuando lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Yo conozco tus obras. He aquí, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te he puesto delante de ti una puerta abierta. Wow. Es una iglesia que está en el cuerpo y que Dios ya le puso una puerta, ¿qué? Abierta. Por lo tanto, nadie la puede cerrar esa puerta para el que está en la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia a la que nosotros debemos anhelar, no salirnos nunca. Nunca salirnos de esta posición de iglesia. Nos ha puesto una puerta que abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, le dice a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra. Qué frase, ¿sí?, tan tremenda está aquí. ¿Qué es lo que ha hecho esta iglesia de Filadelfia? Has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Es obedecer la palabra de Dios. Y por eso dice todo ese preámbulo que mencioné hace un momento, porque el Señor dice claramente, yo sé que es imposible que el mal árbol pueda dar buen fruto. O sea, si Dios no te transforma de adentro hacia afuera, va a ser imposible que obedezcas la voluntad de Dios. Pero si tú te dejas transformar por la palabra de Dios, entonces Dios te vuelve un buen árbol. Imposible que el buen árbol dé mal fruto. Imposible que el buen árbol dé un mal fruto. Es decir, mis hermanos, imposible que tú vuelvas a pecar, imposible que tú vuelvas a fallar, imposible es porque Dios ya te transformó de adentro hacia afuera. Te volvió un hombre de paz, un hombre con templanza, un hombre con amor, y eso te lo transformó el Señor de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, bien importante, ¿por qué esta iglesia ha guardado la palabra de Dios? ¿Por qué la ha guardado? ¿Por qué tiene la puerta abierta? Porque ya es un árbol de buen fruto, ya da buen fruto esta iglesia, ¿sí? No se trata de decir, yo voy a dar buen fruto, me voy a portar bien, ni lo vas a lograr. Como decimos, son puras promesas de campaña. Por más que tú quieras decir, yo me voy a portar bien, no lo puedes hacer porque necesitas ser transformado de adentro hacia afuera. Entonces el Señor Jesucristo dice claramente, mira, vamos a ver un versículo aquí que está en Juan 14, que me gusta aquí cómo lo expresa el Señor Jesucristo
esta relación. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo me manifestaré a él y vendremos a él y haremos morada en él, ¿sí? Claro que ya está morando el Señor aquí. Dice aquí en Juan 14. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿sí? Entonces dice, versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dices, a ver, el Señor hace morada en nosotros ahorita, pero también este versículo puede aplicar ya para la dispensación venidera, porque así como dijo el Señor Jesucristo, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que seamos uno en una sola unidad, ¿sí? Mira, aquí en Juan, está muy cerquita aquí, lo tienes ahí a 3 páginas adelante, Juan 17, ¿sí? Juan 17 dice, 17, 21, para que sean uno, ¿sí? Dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Esa unidad, mis hermanos, aquí está algo tremendo. Hemos buscado en la iglesia, hemos buscado y hay congresos y todo, y yo sé que es algo que el hermano Wayne lo desea mucho, y es un buen deseo tremendo de que seamos uno, ¿no? Hay los congresos que él organizaba, se llama Somos Uno, ¿no? Pero a la vez que somos una bola de sospechosos que no coincidimos con nuestras doctrinas, pero Dios está haciendo la obra en ellos y en nosotros para que seamos uno, ¿no? Está haciendo la obra para que realmente seamos uno, de un mismo pensar, de un mismo sentir. Entonces, esta transformación, los que dejemos transformarnos, los que nos dejemos transformar por la palabra de Dios para hacer esos árboles de buen fruto, para que imposible que querramos dar mal fruto, ya no lo podremos dar. Vamos a hacer una sola unidad, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, y como dice aquí, y dice, para que también ellos sean uno en nosotros. Dice el Señor, Señor, explícame más, dice, ¿por qué lo pones todo tan cortito, no? Para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, en mí, que ellos sean uno, para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Sí? Uno en nosotros. Entonces, el propósito es ser uno con Dios para el Señor sea el que reine en todo. Entonces, toda esta obra, como dijo, por cuanto has guardado mi palabra, le dice a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra, por eso ya dejé una puerta abierta. Quiere decir que cuando Dios ya te convierte en un árbol de buen fruto, esa puerta ya nadie la puede cerrar, porque eres un árbol que da buen fruto. Eres un árbol que da buen fruto, ya no puedes dar mal fruto, ¿no? Entonces, esas áreas que tenemos todavía de tinieblas, oremos para que el Señor nos transforme por su palabra y que ya no caigamos en esa concupiscencia, en esa falla, que todos sabemos en dónde tenemos todavía nuestras debilidades. Tenemos que orar y decirle, Señor, tú conoces esas tinieblas. Yo reconozco mis tinieblas. Yo reconozco mis tinieblas y se las expongo al Señor. Señor, quítame esto que te va a estorbar.
¿sí? Como decía el apóstol Pablo, no sabiendo que habiendo sido heraldo, venga yo a ser descalificado, ¿no? Y un heraldo es un jefe de armas, ¿no? Es un guerrero de Dios, ¿no? Es un soldado de Dios para verlo. Si tú estás ganando almas para el Señor Jesucristo, eres un heraldo, ¿no? Eres jefe de armas para estar ganando almas. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿sí? El apóstol Pablo dice, siendo heraldo, venga yo a ser descalificado después de todas las almas que gané para el Señor, venga yo a ser descalificado, por eso golpeo mi carne, o sea, yo sé que traigo una concupiscencia, pero la golpeo, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? Entonces, cada vez que tú ganas almas para el Señor, eres un heraldo, ¿no? Eres un heraldo, gloria a Dios. Cada vez que hola Mari Villanueva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rosario, Marinita ya la había saludado. Entonces, mis hermanos, qué bendición ser un guerrero de Dios, ¿no? Alguien de armas para ser un heraldo, como decía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también tenía temor de ser descalificado. Entonces dice, no, yo tengo que ser un árbol bueno. Entonces todos conocemos nuestras debilidades, nuestras concupiscencias, nuestras partes donde le fallamos a Dios y necesitamos ponerlas delante de Dios y decirle, Señor, transfórmame, porque yo no quiero ser un árbol malo, porque nunca, si yo sigo con esto, no podré dar un buen fruto. Yo necesito dar un buen fruto para que tú tengas esa puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y por qué tiene la puerta abierta de todos estos cristianos de Filadelfia? Todos estos cristianos que debemos ser de Filadelfia. ¿Por qué podemos tener la puerta abierta? Porque hemos guardado la palabra de Dios. Y guardar la palabra de Dios solamente se puede siendo transformados por la palabra de Dios para ser esos árboles que dan buen fruto. Imposible que el buen árbol dé mal fruto. Imposible que el mal árbol dé un buen fruto. Por más promesas que tú y yo hagamos de hacer lo correcto, no podremos porque el Señor sabe que no podemos. Pero Él hizo la obra maravillosa dándonos a su Hijo Jesucristo para poder tenerlo a Él en nuestros corazones y poder ser transformados por el poder de Dios. Dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, ¿cómo vas a negar el nombre del Señor Jesucristo si somos bendecidos, no? Y no vamos nunca. Y dice, ¿por qué dice no has negado mi nombre? Porque eres un buen árbol y reconoces que es Jesucristo quien te ha transformado. Jesucristo es quien te ha transformado y nunca niegas el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Porque no has negado su nombre. Yo tengo una puerta abierta, dice, vuelve a leer aquí el versículo 8, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué tiene una puerta abierta? Porque has guardado mi palabra, la cual esa puerta nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿sí? No has negado mi nombre. Versículo 9. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo de aquí. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. He aquí yo entrego de la sinagoga. ¿Dónde se reúnen los judíos? En las sinagogas. Nosotros no nos reunimos en sinagogas, mis hermanos. Nosotros nos congregamos para hacer la iglesia de Cristo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Fíjate cómo le dice aquí.
Dice aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y aquí 2 veces el Señor Jesucristo nos habla de los que se dicen ser judíos y no lo son. Miren, en la iglesia en Apocalipsis 2, ¿sí? Dice, él escribe a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Dice en el versículo 2:9, yo conozco tus obras, Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mira, mi hermano, aquí quisiera a ver si puedo deseo que el Espíritu de Dios te dé esta revelación que está tremenda. A ver, dice, se dicen ser judíos y no lo son. O sea, no es porque dijeran, es que somos gentiles y nos volvimos judíos. No, no es así, mis hermanos. O sea, ahorita Dios dijo, ¿sí? En el libro de Efesios, mira, vamos aquí al libro de Efesios. No sé si lo acabemos, pero podemos darle muy buena entrada a este tema de los que se dicen ser judíos. Mira, aquí en el libro de Efesios 2, ¿sí? Dice, le está hablando a los gentiles el apóstol Pablo. Dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros los gentiles, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A dónde nos acercó el Señor? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, del pueblo judío y de los gentiles, hizo uno, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación, ¿sí? Entonces, parece, si lo vemos así, dices, bueno, entonces somos uno con los judíos. No, los judíos ahorita no somos uno con ellos. Somos unos con los que están en Cristo. Con los que están en Cristo sí somos uno. Tú y yo, mi hermano, somos uno para Cristo, porque estamos en su cuerpo. Y si estamos en su cuerpo, somos uno. Somos sus discípulos, somos sus hijos. Entonces, a ver, yo te preguntaría, ¿estamos unidos al pueblo judío ahorita? No, estamos unidos estamos a los judíos que están en Cristo. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, dice aquí, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, Él es nuestra paz. Y fíjate, vuelvo a leer el 14. Porque el Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. O sea, se abolió el que tú oras por mandamiento que tienes que obedecer, que el Señor sabe que no vas a obedecer. El Señor abolió la ley del mandamiento, aunque ahora vas a obedecer ese mismo mandamiento cuando Dios te transforma de adentro hacia afuera, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en mismo Dios, de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Sí? Un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. El Señor está creando un solo hombre con aquellos que alcancen corona. Pero ahora vamos a ver aquí en la gracia. En la gracia ellos no han llegado porque hay un castigo para ellos. Dios dijo, que dicen Romanos, Dios ha endurecido el corazón de ellos hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, qué bueno que muchos judíos lleguen a Cristo ahorita, porque pasan a ser el remanente.
¿sí? Pero si vemos las escrituras, la mayor parte de los judíos no están considerados en la gracia. Se tienen que ir a la semana 70, ¿sí? A la que le fue revelada a Daniel. Entonces, mis hermanos, para Dios ahorita, ellos son simplemente más creación, que conocen los mandamientos de Dios, pero siguen sin obedecerlos, porque no pueden en sus fuerzas obedecerlos, ¿sí? Y por lo tanto, él dice, ya no son judíos, son creación. En cambio, un judío mesiánico, entonces sí es uno con nosotros, porque conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Mira, yo tengo un pastor que amo mucho y lo quiero mucho, yo también, y es su anhelo es que los judíos lleguen ya a Cristo, y yo lo valoro mucho. Qué bueno que estás haciendo eso. Entre más judíos se ganen, gloria a Dios, ¿no? Pero no podemos desconocer lo que el Señor nos enseña. Mira, aquí en el libro de Romanos 11, ¿eh? Dice, mira, abre tu Biblia en Romanos 11. Dice en Romanos 11, dice, Romanos 11, 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, pero revelado a nosotros, para que nosotros los gentiles no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel, es decir, al pueblo de Israel, a las 12 tribus, endurecimiento en parte, o sea, endurecidos en su corazón por parte de Dios, porque es parte de su castigo, que solamente el Señor, que es soberano, sabe por qué aplicó el castigo a ellos. Bueno, y lo sabemos porque es revelado. La desobediencia que tuvieron fue tremenda, pero también estamos conscientes que ellos no tenían el Espíritu Santo, pero también el Señor Jesucristo a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y blasfemaron contra él y le dijeron al Señor Jesucristo que él echaba afuera demonios por Belcebú. Entonces eso hizo enojar al Padre Celestial, ¿sí? Entonces ha sucedido un endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo los va a tener endurecidos al pueblo judío el Señor Jesucristo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora yo te preguntaría a ti, hermano, ¿en este momento ya entró la plenitud de los gentiles? No, hombre, seguimos siendo una minoría. Una minoría. Ahora, sabemos que no van a entrar en tiempos de la gracia la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles va a entrar en la gran tribulación. Ahí muchísima gente va a entrar. Y cuando entre en esa plenitud de los gentiles, entonces va a salvar a todos los judíos el Señor. Y luego dice el misterio que dice el apóstol Pablo, que nos es revelado, versículo 26, este es el misterio. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces se cumple esa profecía a Daniel, donde le dice, voy a quitar de ellos toda transgresión, voy a hacer que obedezcan mis mandamientos y todos ellos van a ser. O sea, no podemos perder de vista cómo Dios va a obrar, y Dios es bueno y todo lo que Él hace es correcto. Así es que ahorita para Dios, todos aquellos que se dicen que tienen a Dios y no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, son esos que se dicen judíos
y no lo son. Es a lo que se refiere el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis. Y le dice a la iglesia de Filadelfia: a ti te voy a entregar a los que se dicen ser judíos y no lo son, y voy a hacer que se postren a tus pies. A esa iglesia, ¿sí? A esa iglesia que está en el cuerpo, ¿sí? Y que le toca ir al cielo y que regrese y que no veremos la muerte si nos toca irnos estando en el cuerpo. Amén. Y regresaremos con el Señor Jesucristo, y todos esos que se dicen ser judíos y no lo son, se cumplirá esta profecía, ¿sí? Que se postren a tus pies. Y vamos a terminar leyéndolo aquí. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos no lo son, sino mienten. He aquí yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Reconozcan que yo he amado. ¿A quién? A los que alcanzaron corona. ¿Quiénes son los que alcanzan corona? Aquellos que se dejan transformar por el Espíritu de Dios. Aleluya. Mañana continuamos con esta iglesia de Filadelfia, para poder seguir entendiendo estos hermosos misterios que Dios nos muestra. Y lo más importante, Dios puso una semilla en tu corazón. Dios sembró ahí su palabra en esta noche, como lo hace cada vez que escuchas la palabra, y esa palabra tú te vas a dormir y te levantas de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que tú sepas cómo. Amén. Y Dios está hablando a tu vida, te está transformando porque estás oyendo y entendiendo la palabra. Dice: el que oye y entiende la palabra, este es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya, ¿sí? Aleluya. Gracias a Dios. Pidámosle al Señor que nos siga manteniendo con su doctrina y que no permita que nunca nos hable alguien que no venga de Dios, que sea el Espíritu Santo que te hable a ti y a mí. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, que yo te ruego que sea siempre tu Espíritu que mora en mí, porque la palabra, Señor, que ya está en mí sembrada, que fue toda la palabra implantada en mi corazón, sea la única que suba a mi alma, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, nos sigas revelando tus misterios, Señor. Síguenos dando conforme a tus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu, Señor, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor y seamos esos árboles de amor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. No permitas que nos desviemos. Llévanos siempre por tu palabra, Señor. Solamente con las enseñanzas tuyas, mi Señor Jesucristo. Aprender de ti, Padre. Lo que necesitamos es aprender de ti, mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, qué gusto que nos hayamos conectado, ¿sí? Yo los invité a que vinieran de manera presencial, pero pues nadie vino, así es que ya no vuelvo a decir esas palabras porque nadie se presentó. Ya mejor les voy a decir, no va a haber presencial y se va a llenar el salón aquí. Pero, pues mis hermanos, los amamos mucho y seguiremos aquí. Todos estos tiempos han sido difíciles para la iglesia, pero gloria a Dios que el Señor sigue edificándonos. Buenas noches, mis hermanos. Les mando saludos a Katy, a los que no habían saludado, a Bernardo, a Alejandro, Ara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, mis hermanos. Les mando un abrazo, mi esposa y yo los amamos en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendice. Nos vemos mañana de 7 a 9 de la noche. Bye, mis hermanos.